Hola, me gustaría hablar hoy brevemente de una sentencia del Tribunal Constitucional alemán que se publicó el pasado martes y que es casi un misil en la línea de flotación del Banco Central Europeo. Como estas cuestiones jurídicas, que además tienen que ver con aspectos, digamos, sutiles de la política económica, pues son difíciles de explicar y máximo de resumir en breves palabras, pero voy a intentar hacerlo. Esta sentencia tiene tres aspectos que son de mucha importancia y es una sentencia que responde a una demanda que algunos ciudadanos alemanes habían presentado ante el tribunal señalando, considerando que el Banco Central Europeo incumplía sus atribuciones comprando en los mercados la deuda que vendían los gobiernos europeos. ¿Qué dice la sentencia? Básicamente, pues tres cuestiones, como digo. La primera es muy sorprendente porque dice que el Tribunal Superior de Justicia Europeo, que ya consideró esta cuestión, ignora por completo, lo dice así, las consecuencias que tiene esa compra de deuda. Es decir, que el Tribunal Constitucional alemán no solamente no respeta lo que ha establecido un tribunal en principio superior, como es el europeo, sino que además lo corrige de una manera muy desconsiderada. Yo no soy jurista y no sé qué implicaciones puede tener eso, así que en el asunto ese no voy a entrar. La segunda cuestión tiene que ver con la compra por parte del Banco Central Europeo de la deuda que emiten los gobiernos. Esto se hizo en los últimos años, en primer lugar, para evitar que países como Italia o España tuvieran mucho más problemas en los mercados, y luego se vino haciendo pues para hacer frente a la situación económica. Es una situación problemática porque el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece muy claramente que el Banco Central Europeo no puede financiar a los gobiernos. Es evidente que al comprar su deuda está financiando a los gobiernos. En su día, el Banco Central Europeo, cuando tuvo que argumentar que eso no contravenía el Tratado de la Unión Europea, dijo que en realidad eso no era financiar a los gobiernos, sino que era política monetaria para mantener la estabilidad de los precios. Porque como los precios estaban cayendo como fruto de la crisis económica, lo que él hacía era comprar deuda para que subieran los tipos de interés y así la economía hiciera que los precios subieran hasta el 2% que él tiene que mantener, el nivel que supuestamente el Banco Central Europeo tiene que mantener. El Tribunal Superior de Justicia Europeo dijo que esa era una política correcta, que se adecuaba a lo que dice el tratado, con una sorprendente argumentación, porque lo que está haciendo es financiar a los gobiernos, obviamente, y el tribunal alemán en su día ya también lo aceptó. Ahora dice que no ha podido quedar demostrado que al hacer esas compras de deuda pública esté financiando a los gobiernos. Realmente sorprendente. Y la tercera cuestión que dice la sentencia creo que incluso es todavía más importante y más sutil. Es difícil de explicar, pero lo resumo en dos ideas. Cuando se estableció la independencia del Banco Central Europeo y en general de los bancos centrales, se estableció argumentando que eso era una cuestión técnica, que los bancos centrales iban a dedicar simplemente a mantener el nivel de precios en torno al 2% y que tomarían medidas técnicas, que no eran medidas o políticas tan discrecionales como puede ser la política fiscal. Eran medidas técnicas, no políticas, que son las que lógicamente en un Estado democrático pues debe tomar y controlar el Parlamento. Muchos economistas dijimos entonces que eso era una falacia, porque al hacer política monetaria el Banco Central Europeo afecta a la política fiscal y porque además toma decisiones que influyen sobre la distribución de la renta, sobre la riqueza de la gente, y que por lo tanto pues era hacer política como podía hacerlo el gobierno cuando establece o quita o pone un impuesto. De hecho,
al Parlamento le sigue correspondiendo la tarea de elaborar los presupuestos, pero con un Banco Central que establece condiciones restrictivas desde el punto de vista de la política monetaria, pues a un Parlamento no le cabe sino hacer el Parlamento que se ajusta a esa política monetaria, de tal manera que la soberanía del Parlamento para elaborar el presupuesto pues es muy limitada, casi podríamos decir que queda secuestrada. ¿Qué dice ahora el tribunal? Pues dice una cosa interesante, porque dice, el Banco Central Europeo, vale, actuó conforme al tratado, pero no midió correctamente los efectos que tuvo su política. Y resulta que esa política ha tenido un efecto muy importante sobre la práctica totalidad de los ciudadanos alemanes, ha dicho nada más y nada menos, porque al subir los tipos de interés, al afectar a los tipos de interés, pues estaba afectando a ahorradores, a compañías de seguros, a empresas, de tal manera que estaba impidiendo que la economía pues funcionara de acuerdo a lo que se supone que es el libre mercado y planteando una serie de efectos sobre los ciudadanos que no habían sido discutidos. Y entonces el Tribunal Constitucional le pide al Banco Central Europeo que en 3 meses justifique si los beneficios que se obtuvieron con esas medidas fueron mayores que el coste que supusieron para los ciudadanos alemanes. Y además el tribunal pide al Parlamento y al gobierno alemán que igualmente impugnen al Banco Central Europeo si efectivamente esos costes fueron mayores que los beneficios. O sea, es una tira de la manta y curiosamente el tribunal alemán pues lo que está haciendo es en realidad darle la razón a quienes estábamos diciendo que esa política monetaria efectivamente genera unos efectos obvios sobre el bienestar, sobre la distribución de la renta y por lo tanto que tiene consecuencias políticas. Y si tiene consecuencias políticas, debe ser la ciudadanía y sus representantes democráticos quien decida, no un órgano independiente y supuestamente técnico. ¿Dónde llegará todo esto? Pues es difícil de saber. Quizá el Banco Central Europeo diga que no le tiene por qué dar cuenta a un tribunal de un país siendo como es independiente. Puede ser que el tribunal vaya más lejos e impida que el Banco Central alemán siga comprando esos bonos que ha comprado o incluso que los revenda. ¿Dónde llegaremos? Si yo fuera optimista, pues pensaría que podíamos llegar a que los gobiernos europeos, los líderes europeos se den cuenta de que eso que pone el tratado y eso que está haciendo el Banco Central Europeo es una completa aberración, porque cualquier país, una unión monetaria, necesita un banco central que financie a los gobiernos. Ahora, en estos momentos de pandemia, estamos viendo el absurdo que significa que el Tribunal Superior Europeo, que el Tribunal Alemán, diga que sí puede financiar a los gobiernos para que los precios no bajen del 1%, y sin embargo que no pueda financiarlos para combatir una pandemia como la que estamos viviendo. Es un completo absurdo y en algún momento habrá que hacerle frente y cambiar esas normas.